Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estaremos revisando en el capítulo 10 del libro de Proverbios, del versículo 11 al 21. Y hemos titulado este devocional en esta mañana como el uso y el abuso del habla. El uso y el abuso del habla. Bien, vamos a hacer la lectura. Recuerden que estamos haciendo nuestras lecturas en la versión Nueva Traducción Viviente para estos devocionales. La porción de esta mañana dice: las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. La riqueza del rico es su fortaleza, la pobreza del pobre es su ruina. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarrían. Encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace un necio. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Las palabras del justo son como la plata refinada. El corazón del necio no vale nada. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Bien, en esta porción de esta mañana hay una anotación sobre uno de los versículos, el versículo 11. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Es prácticamente las mismas palabras que en el versículo 6. Y vemos aquí cómo el escritor Salomón contrasta esta verdad acerca de los impíos con una verdad acerca de los justos. Estas diferencias entre justos e injustos son al fin o al final diferencias entre vida y muerte. La primera porción de esta lectura que acabamos de hacer es bastante contundente. El versículo 12 dice: el odio provoca peleas. Hay eh, un hilo conductor que nos va llevando a través de estos versículos, y es el pensamiento contrastante que vemos en el Nuevo Testamento, específicamente en Santiago 5:20, en primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 8. Si nosotros vamos revisando a qué se refiere eh, sobre estas palabras, ¿sí? Dice: pero el amor cubre todas las ofensas. ¿Qué podríamos nosotros entender que el amor cubre todas las faltas o el amor cubre todas las ofensas? Este cubrir no es de naturaleza engañosa como cuando se miente para ocultar el mal que se ha hecho, sino consiste en la buena voluntad de pasar por alto y perdonar los pecados, las faltas de otros. Y es así que en el versículo 13 entonces escribe sobre el castigo físico. Dice: las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Tenemos otros ejemplos de este castigar con vara, por ejemplo en Proverbios 14:3, en Proverbios 19,
versículo 29, y así en 26:3. En ocasiones, el Antiguo Testamento también habla de la pena de muerte y por ciertos delitos graves, pero nunca le dijo al pueblo de Dios que tomara parte en las mutilaciones que practicaban sus vecinos, que incluían sacar ojos, cortar pulgares y dedos de los pies, o la costumbre de exponer en público a los muertos. Si bien los padres creyentes, los padres cristianos en estos tiempos podrían dar correctivos a sus hijos, nunca harían un daño que provocara pues algún daño permanente, no infligirían algún castigo que provocara algún daño permanente. Hoy en día, desgraciadamente, las enseñanzas saludables de la Biblia en relación a la disciplina casi han desaparecido. Cuando mucha gente se opone a cualquier elemento de disciplina corporal y lo identifica como un abuso contra el niño. Este tema ciertamente hoy en día está siendo observado muy de cerca, pero es importante que nosotros podamos, por medio de la Biblia, por medio de sus enseñanzas, por medio de lo que expone, nosotros podamos llevar una buena enseñanza, pero sobre todo una buena ejecución de ella. Mientras van avanzando los versículos, vemos, por ejemplo, en el versículo 14, vuelve al pensamiento que expresó en el versículo 8, mientras los sabios se ocupan en recopilar la sabiduría y guardarla como un inapreciable tesoro, los insensatos se ocupan en labrarse eh, un camino que lleva al desastre. En ambos versículos vemos como el necio y este hombre que está dispuesto a abandonar las enseñanzas de parte de Dios es encaminado a el camino del desastre, o lleva sus pasos a este camino que tiene un desenlace desastroso. Es interesante ver con cuánta frecuencia los escritores del Antiguo Testamento emplean ilustraciones físicas muy concretas para relacionar verdades morales con verdades espirituales. El justo camina y el malvado corre. La boca es un manantial. El amor encubre todas las faltas. La vara es para las espaldas de aquel que se niega a entender razones. La sabiduría es, por tanto, atesorada. El lenguaje es muy vívido en esta porción de Proverbios, pero también es muy importante que nosotros podamos entenderla para aprender sobre las cuestiones de la vida. Es así, en estos versículos vemos el desarrollo del pensamiento del versículo 15 al versículo 17. Vemos estos recursos que son necesarios para vivir. La riqueza en el mundo puede proporcionar cierto grado de seguridad, pero ciertamente junto con ella vienen el poder, la influencia y las relaciones. En este sentido, la riqueza es como una ciudad fortificada que protege a los que están dentro de sus murallas. La pobreza puede ser ruinosa. Los pobres no tienen acceso a educación, a ayuda médica. A veces carecen de alimento básico y de un techo, y sus solicitudes de ayuda o socorro fácilmente pueden ser pasadas por alto. Sin embargo, en el versículo 16 dice Salomón, pone un punto más o agrega un punto más a estas observaciones que hace de carácter social. Espiritualmente, son ricos los que confían en el Señor, no importa si tienen riquezas o son pobres materialmente. Dice la palabra que ellos heredarán la vida eterna, algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. Los malvados terminan en la bancarrota, ya sean materialmente ricos o pobres, acabarán separados siempre de la fuente de todo buen don, Dios mismo. Estas verdades se expresan
En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como hemos visto a lo largo de esta porción de Proverbios, la palabra clave, la palabra sobre la cual gira todo este discurso en Proverbios es la sabiduría. Y hay un término que se acompaña a la sabiduría y es la disciplina. Esta palabra implica una idea similar a la que tenemos de un atleta que está bajo entrenamiento y que tiene que ver con la instrucción que da un entrenador a un líder. La disciplina puede llegar como un refuerzo positivo o como una advertencia negativa, pero implica la participación voluntaria de la persona. En el versículo 17, la persona que sigue el sendero de la disciplina está en el camino de la vida y puede ayudar a otros también. La aplicación más importante de esta porción es el carácter espiritual. En la medida en que seguimos a Cristo, andamos en el camino recto. Después de todo, Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Los impíos se dirigen en sentido opuesto y allí también arrastran a otros. Y llegamos a este punto. Todo estas líneas que hemos leído llegan a un punto neurálgico, a un punto donde vemos que se desarrolla el pensamiento que nos atañe hoy en esta mañana, la expresión verbal. En esta corta sección de 4 versículos trata de la expresión oral. Haríamos bien nosotros en preguntarnos también, ¿cómo uso mi boca? ¿En qué clase de persona me convierten mis palabras? En mis palabras hay odio contenido, es decir, aparentamos amistad cuando realmente no existe. La psicología nos dice que es mejor expresar la ira, dejarla salir, dirigirla de manera constructiva. Eso puede ser particularmente difícil en una sociedad que hoy evita los confrontamientos, pero a la larga es más saludable para todos los involucrados. También tenemos que confesar los pecados de odio delante de Dios, de manera que podamos tener perdón, renovación y restauración. Usamos nuestra boca para diseminar calumnias. Es fácil caer en un chisme, pero nos debemos preguntar si lo que decimos acerca de otros es para bien de ellos o solamente es para elevarnos mientras los rebajamos a ellos. Santiago 3 nos alerta contra la lengua desenfrenada de la que fluyen muchas palabras, en la que el pecado no está ausente. Dice Santiago capítulo 3, versículo 3 al 6. He aquí que ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3, versículo 3 al 6. La lengua del justo contrasta con la lengua desenfrenada. Ella es un tesoro como plata pura. Observemos cómo Salomón vuelve a vincular la lengua con el corazón. Lo que fluye de ella, sea bueno o sea malo, no es más que un reflejo de lo que existe en el corazón. Ojalá que nuestros labios ofrezcan palabras edificantes que alimenten el pensamiento y que lleven a otros a Jesús, que es el pan de vida. Sin Él solamente habrá hambre espiritual y muerte. Llegamos a este clímax desde
unos pasos muy sencillos. En el versículo 11 dice, las palabras de los justos son como una fuente, un manantial de vida. Encontramos esta relación entre nuestras palabras y lo que están produciendo. Es un producto exterior de una realidad interior. La frase manantial de vida es casi una imagen bastante vívida. Es la antítesis de la fuerte palabra violencia. La violencia produce muerte, pero las palabras del justo son fuentes que dan vida. Muchas veces las palabras van a crear rencillas, problemas, peleas, conflictos. La diferencia entre lo que producen las palabras insensatas y las palabras justas es el amor. Cuando las personas responden mutuamente con amor, pasarán sobre ellas las faltas y las ofensas, que de no ser así, provocarían conflictos. Hay muchas cosas positivas en el buen hablar, que es el lenguaje de la sabiduría. No estoy diciendo que sean solamente palabras rebuscadas, sino palabras con amor, palabras que edifican, palabras que están llevando a la persona a sentirse amada, a sentirse respetada, a sentirse valorada, pero sobre todo parte de la familia de Dios, parte de las bendiciones que Dios está llevando a las personas. La vara ciertamente habla de este elemento de disciplina. La falta de cordura es esta necedad en el corazón, es este negarse a ser inundado por la palabra, a ser guiado por la palabra, a ser instruido por ella. Los que guardan sabiduría es este tema que seguiremos desarrollando, si Dios permite, en las siguientes semanas. La diferencia entre la sabiduría de la persona que persigue el conocimiento y el vacío que hay en aquel que es necio. Llega a ser tan rico aquel justo, aquel hombre que busca el conocimiento de parte de Dios como una ciudad fortificada, como una ciudad amurallada que presenta batalla al enemigo armado, que está puesto para resistir los asaltos del enemigo. El justo está en el camino de vida, pero el impío no está en él. Estos versículos finalmente nos hablan de una verdad que está desnuda delante de nosotros. Nos hablan de este peligro al hablar, de los mentirosos y de los que engañan y de los que calumnian. La manera de evitar estos pecados es ejercer control, es tener dominio propio. Las palabras del justo se vuelven en manantial de vida. Sus palabras de sabiduría fluyen libremente y son refrescantes como un manantial fresco para el viajero cansado del desierto. El odio provoca rencillas, porque la gente se desprecia una a la otra y no pueden trabajar o vivir juntos y en paz. El amor contribuye a guardar la paz porque cubrirá o perdonará las faltas de los demás. No medita todo el tiempo de forma constante en las mismas fallas. Cubre aquellas faltas, cubre aquellas debilidades y está dispuesto a perdonar. Las palabras del impío están cubiertas de violencia,
pero las palabras del justo cubren las faltas de aquellos que los cometen. Estas declaraciones deben ser declaraciones que deben de anidarse en nuestro pensar, deben anidarse en nuestro corazón. Si bien el sabio podría ser castigado con una vara en sus espaldas, los sabios guardan la sabiduría para usarla en las ocasiones adecuadas sin estar presumiendo de su conocimiento. Sin embargo, lo que el necio dice le causa problemas y su calamidad está cercana porque habla neciamente acerca de las cosas equivocadas, lo cual trae dificultades. Es por eso que el hablar constantemente a la larga hace caer en pecado y mete a la persona en problemas. Obviamente es una necedad porque guardar silencio es más prudente. El tema del odio es un tema que estamos apenas revisando aquí. Cuando una persona odia a alguien, pero trata de no demostrarlo, por lo regular se ve en la necesidad de mentir. El odio con frecuencia lleva a difamar a quien es objeto del rencor. Y se recurre a la calumnia. Mentir y calumniar son producidos por el odio. Son las características de un hombre, de una mujer necia. En contraste con el hablar degradante de los impíos, que lleva mentiras, que lleva calumnias, que lleva parloteos, las palabras del justo son inspiradoras y por lo tanto se les valora como plata escogida. Sin embargo, en el caso de los impíos, ni siquiera sus pensamientos son de valor, cuanto menos sus palabras. Por eso una de las razones por las cuales las palabras justas son de gran valor es que apacientan o benefician espiritualmente a otros. La muerte va a alcanzar finalmente a los necios porque carecen de entendimiento. Su manera incorrecta de hablar ni siquiera los nutre a ellos mismos, por lo que espiritualmente están hambrientos, están raquíticos. La fuente de vida que provoca el justo sirve para él, sirve para los que están alrededor, sirve para su comunidad. La impiedad cubre la violencia, el amor cubre las faltas. El mismo sentido de cubrir es para aquel insensato, pero también para aquel amoroso. El entendido habla con sabiduría y hace bien, y el falto de entendimiento no lo hace. El odio despierta rencillas. El odio procura fomentar la enemistad, pero el amor es conciliador, poniendo la mejor interpretación en todo. Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, el que ama a los hermanos de la iglesia no tiene en cuenta sus pecados, chismeando en todas partes acerca de su conducta, sino que los perdona. Las riquezas del rico son su ciudad fuerte y el desmayo de los pobres es su pobreza. La fortaleza de los ricos es la riqueza, pero la debilidad de los pobres es su pobreza, porque rara vez se libran de esa condición. En las muchas palabras dice, no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que habla mucho a veces tiende a hablar disparates. Teniendo la costumbre de hablar mucho, habla sin pensar. O cuenta chismes para no tener que quedarse en silencio. Es una pena que a veces esto sea tan común, sea una práctica tan común. Es un gran honor para un buen hombre ser sabio, pero todavía mayor dicha puede tener que sea sabio para guiar a otros a ser sabios. Los que carecen de esta cualidad
necesitan ser llevados por la fuerza en la dirección que deben tomar. Así como hace el jinete para conducir o apresurar o frenar una cabalgadura. Así como hace el capitán que con el pequeño timón direcciona la nave. Es propio de los sabios hacerse un buen almacén de conocimientos útiles, atesorándolos para no olvidarlos y para emplearlos en el momento oportuno, porque precisamente se halla la sabiduría en sus labios, porque está atesorada en su corazón. Es de necios hablar mucho, pues así descubren la necedad que llevan en el corazón. Esa necedad no es simplemente ignorancia, sino que lleva maldad, por lo que causan daño a otros y a sí mismos. Seamos entendidos, seamos hombres y mujeres que estamos dispuestos a recibir disciplina si es necesario, pero sobre todo a recibir guía en la sabiduría. El valor de un hombre no está en su riqueza ni en su posición social, sino en su virtud. Los hombres buenos son buenos para algo, mientras tengan la posibilidad de expresarse, pueden hacerlo para expresar cosas de valor. Plata escogida, es decir, refinada y libre de escoria, es la lengua del justo, porque es sincero, sin la escoria del engaño o de la mala intención. Los que le oigan serán hechos ricos en sabiduría, serán apacentados con un sano alimento del alma, pues reciben doctrina sustanciosa, sacada de la palabra de Dios, que es pan de vida. En cambio, los malos no son buenos para nada. El corazón de los impíos es como nada, es decir, no tiene valor alguno. Sus principios, sus nociones, sus pensamientos, sus propósitos y todas las cosas que están, de las cuales están llenos y les gustan, son cosas mundanas y carnales, por lo tanto, carecen de valor. Así que no solo no apacienta a otros, sino que perece por falta de alimento espiritual. Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta estas palabras en Proverbios, que estemos recordando hablar con prudencia, estemos recordando hablar con justicia, estemos recordando hablar con templanza, que estemos dispuestos a hablar con mesura, con moderación. Es esto lo que nos permitirá ser sabios. Es esto lo que nos permitirá ser prudentes. El odiar a otra persona puede volvernos incluso mentirosos o insensatos. Si tratamos de ocultar el odio, terminaremos mintiendo. Si calumniamos a otra persona y luego se comprueba que se estaba equivocado, se volverá uno un insensato. La única salida es admitir nuestros sentimientos de odio ante Dios. Pidamos que cambie nuestro corazón, que nos ayude a amar en vez de odiar. Las palabras de una buena persona son valiosas. Muchos consejos malos valen menos que pocos consejos buenos. Es fácil obtener opiniones de gente que nos dirá solo lo que piensan y que nos agrade, pero tal vez ese conocimiento es inservible. En vez de ello, busquemos a los que hablan con verdad, aun cuando pueda ser doloroso. Pensemos en las personas a las que pedimos consejos. ¿Qué podemos esperar de ellas? ¿Qué podemos esperar de su comportamiento? ¿Qué podemos esperar de sus palabras? Acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Pidamos consejo a Dios, pidamos consejo a aquellos hombres y mujeres que son maduros en la palabra y el conocimiento de Dios. Y entonces estaremos seguros que aquellas palabras serán edificadas y que serán palabras como la plata pura, refinadas, y que serán edificantes y que serán significativas para nuestra vida y el caminar con Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por tu bondad,
Gracias te damos, Señor, porque siempre eres bueno. Ponemos hoy delante de ti, Señor, eh, nuestras personas, nuestro ser, pero sobre todo, Señor, nuestro hablar. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, compartir con otros palabras de amor, palabras que edifiquen, pero sobre todo, Señor, palabras sabias. Que una vez inundado de tu palabra, del discernimiento y el entendimiento que nos permites por medio de ella, Señor, podamos expresar aquel consejo, aquellas palabras, Señor, aquel, aquellas cosas que puedan ser edificantes para otros. Señor, permítenos hacerlo basados en ti y en tu palabra, Señor. Que seamos cuidadosos en nuestro hablar, que seamos cuidadosos en nuestro dirigir con otras personas, tanto con niños, con jóvenes, con adultos, con mujeres, con hombres, Señor, que nuestro hablar sea conocido como prudente y sabio, para que la honra, Señor, la podamos dar a ti, que eres el único merecedor de ella. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra y tomar de ella alimento. Dejamos en tus manos todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, nuestras peticiones, Señor, y sabemos que tú las tomarás, Señor, y responderás a ellas de la mejor forma. Confiamos en ellos, Señor, y todo esto lo rogamos y lo pedimos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Saludos, nuestro hermano Alfredo Serrano Plasencia. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga.